Jorge Pacheco hizo una especie de contrato de asistencia o de apoyo técnico a Monómeros con la única finalidad de seguir su campaña, que en el fondo es una campaña mediática millonaria, maliciosa, para perjudicar a Monómeros frente a factores claves como clientes, proveedores y la banca, generando y sembrando desconfianza. Es decir, o nos la venden o que se liquide. Yo, frente a lo que he visto en estos 5 años, con respecto a la justicia colombiana y a la institucionalidad colombiana, duermo con un ojo abierto. Bueno, hoy vamos a informarles cómo le tumbaron un negocio a Maduro, a Alex Saab y a Voluntad Popular, a los tres al mismo tiempo. De eso vamos a hablar el día de hoy en Agárrate. Antes de comenzar con la agenda de hoy, yo quiero recomendarte que visites Farmacia Gardens. Ahí vas a ver la diferencia entre una farmacia grande como Walgreens, como CVS y esta que es una farmacia latina, una farmacia de comunidad, una farmacia familiar, donde además te van a atender si tienes prescripciones internacionales, el médico de tu país de origen te sigue atendiendo vía online, etcétera. Ellos van a venderte lo que necesites con esa prescripción. Además, hacen delivery a todas partes aquí en Estados Unidos y también a Venezuela y a otros países de América Latina. Así que visítalos y tú constata la diferencia entre una farmacia de grandes cadenas y esta farmacia que es de la comunidad, que es familiar. Bueno, vamos a comenzar con la agenda del día de hoy, porque les vamos a contar cómo fue que la Superintendencia de Sociedades en Colombia les tumbó un negocio a Nicolás Maduro, a Alex Saab y a Voluntad Popular. Está conmigo José Luis Pirela para explicarlo y todo esto tiene que ver con Monómeros. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer conversar contigo, que ha sido una de las periodistas preocupadas por el tema de los activos de Venezuela en el exterior y particularmente ha sido muy consecuente a la hora de exponer de manera profunda la importancia de Monómeros y cómo desde los desbarajustes anteriores al gobierno interino, luego en el gobierno interino y luego en la retoma del control administrativo de Maduro, en esta etapa reciente tenemos como 5 años dando en la brega con este tema de Monómeros y los activos, pero el 8 de noviembre del año pasado, lo que era una especie de ruido, de rum rum, de bulla, de comentarios de pasillos, etcétera, que era la intención de vender Monómeros, fue develada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una carta pública a Maduro, donde expresa sus consideraciones del por qué no estaba de acuerdo con la venta. Obviamente, inmediatamente algunos sectores nos activamos a atender el tema o a reatender el tema del que nunca nos hemos desatendido. Y señalamos muy claramente que esta operación de vender Monómeros no era otra cosa que una operación dictatorial raspa la olla de alguien que había acudido a un proceso electoral el 28 de julio y lo había perdido y que indefectiblemente en algún momento tendrá que entregarle el poder a quien ganó las elecciones, que fue Edmundo González Urrutia. Corremos el riesgo de, primero, de observar en las primeras de cambio una operación donde no había manera de detectar, de visualizar de manera precisa quiénes eran los interesados en comprar Monómeros y quiénes eran los operadores de la jugada. Al principio se habló de varios temas, de varias hipótesis. Creo que en un programa contigo conversamos sobre eso. Y al final, bueno, todo se fue develando, se fueron encontrando elementos indiciarios de dónde estaba y quiénes estaban moviendo los hilos. Maduro delegó la operación en Alex Saab, y Alex Saab, reunido con Jorge Pacheco, que es un personaje siniestro que estuvo en Monómeros en el gobierno interino, y desde en ese momento montó un plan que todavía no ha culminado y que no podemos permitir que tenga éxito.
Vamos a detenernos Eh, un poquito en esto, José Luis, en la figura de Jorge Pacheco. Yo le voy a pedir a la producción que nos coloque las imágenes, porque nosotros denunciamos en su oportunidad, ahí lo tiene, cuál era el papel de este personaje en Monómeros. Y yo quiero que tú, bueno, confirmes quién lo coloca en la directiva de Monómeros durante el gobierno interino. Yo hice incluso varios programas donde mencionaba el poder que tenía este hombre dentro de Monómeros y la importancia que tiene él en esto de la venta de monómeros a precio de gallina flaca, ¿no? Jorge Pacheco comenzó respondiéndole a Primero Justicia porque fue colocado ahí cuando el G4 estaba manejando monómeros, fue colocado ahí por Julio Borges específicamente, y después empezó a responderle a Voluntad Popular, específicamente a Leopoldo López. Por eso es que decimos y ustedes van a bueno, entender. Adelante, bueno, José Luis. Jorge Pacheco fue una especie de tenaza que se vinculó a factores del gobierno de Iván Duque, por un lado, y por otro lado estaba vinculado políticamente con grupos del G4 en Venezuela, efectivamente primero con Primero Justicia y luego con Voluntad Popular. Lo grave del asunto es que Pacheco fue un agente, un caballo de Troya, un agente encubierto dentro de Monómeros para cometer cualquier cantidad de fechoría. Jorge Pacheco sustrajo información clasificada y calificada de Monómeros en materia financiera, en materia de proveeduría, en materia de fórmulas de elaboración de productos, es decir, se robó los secretos de la empresa y se dedicó a reclutar talentos formados por la Corporación Monómeros Colombo Venezolano para llevárselos a la formación de una nueva empresa que es Nitro Fer del grupo Nitro, donde él tiene un padrino que se llama Javier Urrutia, ¿no? Quien es el aval de sus actividades. Luego que dijimos públicamente que él estaba en una operación de reuniones en Caracas con Alex Saab para realizar la operación, se da la situación de que, bueno, ya él mismo no solo confiesa públicamente que se está reuniendo con Alex Saab en Caracas para comprar monómeros, sino que inicia una campaña millonaria para pretender justificar lo injustificable, y era que él podía convertir a Monómeros en una empresa líder. Bueno, pues Monómeros ha sido una empresa líder. Quienes la destruyeron fueron ellos. La destruyeron ellos cuando llegaron con esa pandilla de ladrones encabezada por Rodríguez Laprea, donde habían tenido en la primera directiva del gobierno interino unos funcionarios honestos como Jorge, como el señor, la primera directiva que la encabezaron mucho antes de llegar Rodríguez Laprea, y lo sacaron de allí porque no se prestaron a las componendas de reparto y de piñata que hubo allí. Bueno, y hay que Entonces, refrescar en la memoria esa, también, José Luis, del papel de Manuel Rosales ahí, cómo se presentó en una de las reuniones a pedir contratos. O sea, todo esto pasó durante el gobierno interino. bueno, eso es el tema del señalamiento de una reunión, de la participación de Rosales en una reunión, lo denunció en aquel momento el Calderón embajador de Berti. entonces, que era Humberto Calderón Sí. Berti. Lo cierto es que toda la directiva de Monómeros estaba integrada por gente del G4. Y en esa jornada Estamos hablando convirtieron a en el Monómeros en G4, una piñata. mira, para que la gente se acuerde, porque tú sabes, la memoria de los venezolanos es un poquito precaria. G4 es Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, me falta, y Un Nuevo Tiempo. Ese es el G4. Correcto. Bueno, pero yo creo que eso la gente lo tiene claro. Bueno, por si acaso. Entonces, ellos integraron esa directiva. En esa directiva destituyeron a los dos primeros gerentes, que eran gente muy profesional, para colocar después a Gustavo Sol,
¿no? Y allí comenzó el despelote, el desparrame, las corruptelas, etcétera. Y luego, como Gustavo Sol quería cubrir, complacerlos, pero cubrir algunas formalidades, buscaron uno más derrapado que tenía ya un montaje anterior en monómeros, que era el caso de Guillermo Rodríguez Laprea, a través de una cantidad de empresas anteriores para hacer un contrato de apoyo financiero y asistencia a monómeros, y terminó en aquel célebre desastre, en aquella monumental vergüenza que fue el contrato con la Lion Street, que fue una empresa de maletín registrada en Panamá, con gente que no había tenido ninguna actividad, y que todos nos preguntamos en algún momento si esa empresa, que no ha hecho ninguna actividad, donde fue registrada en Panamá, cómo va a financiar a monómeros y de dónde iba a salir el dinero. Es decir, ahí Ahora, cometieron cualquier cantidad se cometieron cualquier cantidad, fechorías. José Luis, de irregularidades denunciadas, además con pruebas comprobadas, pero la Fiscalía en Colombia no ha hecho nada con respecto a eso. Y otro dato que manejo yo es que, por ejemplo, Lester Toledo, que sigue siendo Voluntad Popular, diga lo que diga, está metido en Colombia asesorando a precandidatos presidenciales para evitar que se llegue algún día a una investigación seria sobre lo que pasó en Monómero. ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de Newmelan y en 2 semanas, una piel sin manchas y lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses el Newmelan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento Newmelan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas, y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel. Bueno, yo debo decirte con toda la seriedad del caso que existen en la Fiscalía varias denuncias formales que yo presenté sobre monómeros. Pero además de las que yo presenté formalmente, hubo otras denuncias, y hay una cantidad importante de denuncias que se han presentado relacionadas con la gerencia de administración de monómeros, que no han sido investigadas con la celeridad, con la seriedad y con el apego institucional, con el apego a la Constitución y las leyes que ha caracterizado la historia y la vida republicana de Colombia. Yo debo decir, aunque eso pueda malinterpretarse políticamente, que la labor del fiscal Barbosa, que lo vi muy activo en una polémica fuerte con el presidente de la República, pero que en el caso de Monómero fue más que un cómplice de las corruptelas que allí se cometieron, cuando fue un denegador de justicia y cuando en ningún momento le dio celeridad a investigaciones. Yo presenté en la Fiscalía, en una sola de las denuncias, presenté más de 300 pruebas escritas, de 300 folios documentados sobre las denuncias, el contrato de la Lion Street completo, los señalamientos de irregularidades en contrataciones completo, y el señor fiscal Barbosa no hizo absolutamente nada, no produjo ninguno resultado. Luego llegó esta señora, que es una fiscal vinculada al presidente Petro, y por allí me mandó en noviembre una correspondencia, que aquí la tengo en la mano, de fecha 29 de noviembre, en la que me dice que, bueno, que cambiaron la denuncia, y que ahora iba a estar en la Dirección Seccional de Bogotá, en la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, en la Fiscalía 70, especializada en la materia. Bueno, pero esta denuncia me la está entregando, esa correspondencia me llegó el año pasado, cuando ya estábamos reclamando la dudosa, es decir, el dudoso o el opaco procedimiento de venta o de operación dictatorial raspa la olla de vender monómeros, y en realidad no ha habido investigaciones, porque ha habido complicidad política, Mira, porque ha José Luis, habido yo te voy a hacer una denegación de pregunta. justicia. A ti no te han mandado a ofrecer platica para que te calles, porque la verdad es que tú has sido insistente con este tema, igual que yo dije, puedo soltar lo que sea, pero a monómeros no lo voy a soltar nunca. Nunca voy a soltar el tema Bueno, de monómeros. porque
Porque mira, Patricia, hay gente que cree que la denuncia contra Monómeros es cualquier cosa y no toca intereses. Yo voy a decir aquí algunas cosas para que quienes nos están oyendo las entiendan. Monómeros tiene una extensión amplia de terrenos en la zona industrial privilegiada del Atlántico colombiano, en plena Barranquilla, en la vía 40 Las Flores. Es decir, eso es el lomito industrial del Atlántico. Monómeros tiene varios muelles de servicio portuario, varios servicios portuarios con salida al río y al mar Caribe en Barranquilla. Monómeros tiene un puerto con salida al océano en Buenaventura. Y entonces tú comprenderás que adicionalmente a todo esto... Y eso sin las instalaciones, eso sin tomar en cuenta las instalaciones, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Adicionalmente a esto que estoy diciendo, no estamos hablando de la planta. Exacto. Estamos hablando de la infraestructura operativa de la empresa. Además de todo esto, Monómeros está licenciada o tiene permisos de funcionamiento para manejar material clasificado como la urea, como el clorhidrato, que son unas cosas totalmente apetecibles al narcotráfico. Me han dicho mucha gente, entre sonrisas y chanzas, que, bueno, que por qué me mantengo firme en esa lucha que es tan peligrosa y que pudiera más bien derivar en un buen arreglo, a los cuales yo les he respondido que se trata de un compromiso patriótico, de un compromiso ciudadano y de un compromiso de la palabra. Pero además, yo les recuerdo a todos los que nos están viendo, que son muchísimos miles de venezolanos o millones de venezolanos, que Monómeros no fue un ejercicio caprichoso, sino que formó parte de una estrategia de internacionalización petrolera y petroquímica de Venezuela desde los años 60, defendido por los prohombres de la democracia venezolana, y eso no lo entendió en su justa dimensión ni el chavismo, ni el G4, eso no lo montó Chávez, y mucho menos unos asaltantes oportunistas como Jorge Pacheco. Entonces, es decir, hay razones de fondo, hay razones profundas para defender Monómeros, como hay razones profundas para defender Citgo, que ha sido mal defendida, ¿no? Y que hay que reclamarle al Banco Mundial que el procedimiento del CIADI contra Citgo es un procedimiento plagado de vicios y de irregularidades, y además también ha habido una impostura en la representación, porque allí no ha estado la presencia, nunca estuvo la presencia de la Procuraduría General de Venezuela, sino la presencia de unos funcionarios impostores. Entonces, todo esto, junto al hecho de que allá en Costa Rica también hay una empresa que es propiedad de Venezuela que se llama Lunasa, por eso yo dije de hace unos meses que los activos de Venezuela en el exterior estaban amenazados, y que una de las grandes tareas y de los grandes retos que tenía Edmundo González Urrutia y María Corina, una vez que tomemos el gobierno, es que tiene que haber un equipo tecnopolítico, ¿no? Un equipo tecnopolítico donde haya políticos y técnicos, ¿no? Claramente identificados y que conozcan en profundidad la historia y las razones de por qué Venezuela tiene esos activos en el exterior, por qué llegó a tener 9 refinerías en Europa, por qué las refinerías del Caribe, y también la historia de las desgracias y las tragedias que hemos tenido con los activos. No olvidemos que Maduro vendió Refidonza, la refinería de República Dominicana, y Venezuela no recibió ni $1. Nos dijeron que le habían entregado la refinería a unos bonistas. Nunca nos dijeron quiénes son esos bonistas, si son unos enchufados, si son ellos mismos o quiénes son.
Es que eso es Los otra venezolanos caja tenemos negra derecho a que saber hay. eso. Otra caja negra que hay Lo cierto es que Venezuela no recibió nada. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? Eso no se sabe. Eso es otra caja negra que hay ahí. No, es un secreto muy guardado. Sí, así es. Mira, José Luis, pero ahora la Superintendencia de Sociedades impidió por lo menos la venta de monómeros a Nitrofer, que era el negocio en el que estaban montados Alex Saab y Jorge Pacheco, ¿no? Sí, la superintendencia acaba de emitir una resolución donde no autoriza la realización de la venta porque primero, Nitrofer no es una empresa solvente. ¿De dónde va a sacar Nitrofer 350 millones? La verdad verdadera es que detrás del negocio está Alex Saab, claro, y están los iraníes con Jorge Pacheco. Pacheco ahí es el cargador, el pegacable, como dicen en Colombia, el cargador de los maletines grandes. Pero no está Nitrofer, a pesar de tener a Nitron y a Javier Urrutia detrás, no estaban en esa negociación. Realmente el capital lo iban a poner los iraníes, que a quienes no les importa que Monómeros no se pueda comprar en una operación transparente porque Monómeros, el accionista mayoritario de Monómeros, es Pequiven y está sancionado por los FARC. Entonces, bueno, ellos vendiéndole a un capital iraní iban a burlarse de la OFAC y de todas las autoridades norteamericanas y de las autoridades internacionales. Eso no se va a dar. Entonces, ¿en qué estado está Monómeros en este momento? Porque además tengo entendido que hay una denuncia acerca de la canibalización de la empresa. Bueno, sí, yo hace varias semanas denuncié porque nos llegó la información interna, tenemos allí gente que tiene años comunicándose con nosotros, de que así como se llevaron unas camionetas propiedad de Monómeros para Venezuela, ahora pretendían llevarse unos equipos y algunas plantas pequeñas que son fundamentalmente plantas de empaque, plantas de empaque que son desarmables, que pretendían llevárselas del país y no encontraban la fórmula. Pero si no se las hubieran llevado como unos vulgares rateros, como se llevaron las camionetas Toyota que se llevaron. Y el ingeniero Iván Sánchez, el actual gerente de Monómeros, es reo de delito cuando permite varias cosas. Porque recientemente Jorge Pacheco hizo una especie de contrato de asistencia o de apoyo técnico a Monómeros con la única finalidad de seguir su campaña, que en el fondo es una campaña mediática millonaria, maliciosa, para perjudicar a Monómeros frente a factores claves como clientes, proveedores y la banca, generando y sembrando desconfianza. Es decir, o no la venden o que se liquide. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Están jugando, evidentemente hay intereses abiertos y encubiertos que juegan al debilitamiento de la empresa, ¿no? A convertirla en una empresa raquítica para que tenga que ser vendida por un precio irrisorio. Ahora, lo grave del asunto es que la oferta que hizo Pacheco no fue una oferta pequeña. Ofrecieron $350 millones. Pero lo que tú dices es que la plática la tienen los iraníes. Dejar que la imaginación vuele para ver por qué tanto interés de comprarla al precio que sea. Los trabajadores de Monómeros, ¿en qué situación están? ¿En Monómeros está funcionando? ¿Hay un sindicato que esté respondiéndole a los trabajadores? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, Monómeros, sí, por supuesto, la empresa está funcionando con algunas debilidades, pero está funcionando y los trabajadores están preocupados. Y también se pronunció el sindicato Sintra Monómeros, se pronunció en contra del contrato de asistencia técnica con Nitron. Es decir, que yo creo que
en las próximas horas nadie de Nitron podrá entrar, ni siquiera entrar a los espacios físicos de Monómeros, porque son personas no gratas y no son nada confiables. Están en un plan de o me la venden o la destruyo. Y Esa es la verdad verdadera, Patricia. ¿Con eso quedaría Jorge Pacheco fuera del juego o él sigue jugando ahí? ¿Sigue teniendo un papel? Yo creo que yo no soy tan ingenuo para pensar que Alex Sapp y Jorge Pacheco se van a cruzar de brazos y no van a preparar nuevas maniobras, ¿no?, para replantear que les vendan monómeros. Porque la intención, como te dije, estamos ante riesgo con monómeros de una operación en la que está detrás los capitales iraníes, a quienes no les importa el tema de las sanciones de la OFAC, ni tampoco les importa la historia que tiene Venezuela y Colombia, ni el esfuerzo binacional de Raúl León y Gerard Restrepo y de Misael Pastrana y Rafael Caldera. No les importa eso. Eso para ellos no es más que una pila de viejos que forman parte del pasado, como claro, si la historia no tuviera ningún valor. Lo importante es utilizar la empresa para complacer intereses oscuros, abiertos y encubiertos. Tú, finalmente, José Luis, ¿tú confías en que la justicia colombiana en algún momento va a, digamos, a cerrar este caso como debe ser, con responsables de lo que ha ocurrido, metiendo en la cárcel a quienes han afectado porque al perjudicar a monómeros están perjudicando la producción de fertilizantes, que es de la que se provee la mayoría del Estado colombiano, ¿no? ¿Tú crees que algún día la justicia colombiana haga algo con respecto a todo lo que han hecho con monómeros? Ojalá. Yo, frente a lo que he visto en estos 5 años, con respecto a la justicia colombiana y a la institucionalidad colombiana, duermo con un ojo abierto. Bueno, te voy a decir, parece mentira. Tú estás diciendo 5 años y uno dice, ¿cómo? Tenemos 5 años haciendo estas denuncias. Pero ven acá. ¿Cómo Tú se han me ido dijiste rápido? a mí en un programa, Ajá. tú me dijiste a mí en un programa que los activos de Venezuela en el exterior no los estaba defendiendo nadie, que me comprometiera desde tu programa. Me lo dijiste en un programa, me comprometiera a no abandonar nunca el tema de monómeros y a seguirlo defendiendo. Yo asumí el compromiso y pretendo honrar mi palabra. Así es, eso ocurrió. Y por cierto, quiero invitarlos a que si quieren revisar todo lo que se ha dicho aquí sobre monómeros y en lo que ha tomado un papel muy importante José Luis Pirela. Tú no tienes idea de en cuántos cuartos de guerra han visto tus programas entrevistándome sobre el tema de monómeros. Yo me imagino. Y tú me preguntabas si me habían intentado sobornar. Ajá. Obviamente que de frente no, pero han habido sutilezas, ha habido amenazas sutiles, ha habido ofertas sutiles y ha habido guerra sucia también, ¿no? De gente que te ataca y que te inventa cosas para ver si te intimidan o te desenfocan. Pero no lo han logrado. Gracias, José Luis. Gracias por eso y por cumplir con tu compromiso. Gracias a ti, porque no todos los que arrancaron dándole espacio al tema de monómeros se han mantenido firmes en estos años. Algunos sencillamente, bueno, son proclives a intereses crematísticos y no nos van ni nos dan espacio, y algunos incluso se han convertido en contrarios al tema, ¿no? Porque bueno, detrás yo lo entiendo, yo sé todo lo tú sabes y yo sé que hay cosas que no podemos decir porque no tenemos plena prueba, pero que sabemos que existen y que ocurren. Así es. Gracias, José Luis Pirela. Bueno, les decía que revisen la programación de Factores de Poder. Hay bastante material sobre monómeros, hay muchas pruebas. Aquí se ha hecho un trabajo y quizás vamos a poner en una lista de reproducción todo lo que tenga que ver con monómeros para que les sea más fácil a ustedes revisarlo. Con esto me despido hasta mañana.